Esta hermosa oportunidad con usted, un pensamiento que nos haga meditar en qué clase de personas somos. Para eso quiero que abra su Biblia en Mateo 16. Vamos a leer el versículo 24. Vamos a estar meditando en los versículos que están arriba, pero voy a tomar como base este verso para esta enseñanza. Quiero saludar a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Sé que siempre nos están viendo. Un saludo cordial de parte de la iglesia de San Pedro. La palabra del Señor dice así, Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nuevamente, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Señor, te alabamos, te damos gracias, te bendecimos porque eres bueno. Y en esta oportunidad, Señor, tu nombre, tu palabra va a ser expuesta. Esperamos, Señor, que esta palabra penetre al corazón, penetre a la mente y que lo pueda, Señor, ser de bendición a la vida de la persona que está escuchando el mensaje. Gracias te damos porque sabemos que hay terreno fértil donde va a caer y va a dar fruto a su tiempo. Gracias, Señor. Amén. Amén. En el tiempo cuando Hitler y el gobierno nazi entraron en efecto a principios del siglo XIX, en los 1934, 35, usted sabe que en la historia sucedió algo trágico, donde el gobierno nazi en Alemania comenzó a desarrollarse y eso fue devastador. La historia se llenó de violencia, la historia se llenó de atrocidades. Lo triste de todo eso es que en medio de esa historia, cuando entró el gobierno nazi dirigido por Adolfo Hitler, también la iglesia estaba presente. Y muchas veces, si la iglesia no sabe discernir estos principios, caemos en el error de decirle sí a todo sin filtrarlo a la luz de la palabra. Por eso es necesario que sepamos qué clase de discípulos nosotros somos, porque para ser un buen discípulo se paga un costo, se paga un precio. Y esto es prácticamente lo que yo quiero compartir con usted esta hermosa oportunidad. En ese tiempo, cuando Adolfo Hitler y el gobierno nazi entran, la mayoría de la iglesia, él le puso, como decir, todas las iglesias tenían que unirse al partido del gobierno. Y en ese tiempo, cuando sucedió eso, la mayoría de las iglesias estaban con esa mentalidad también de que la Biblia hablaba de perfección. Y usted se va a la historia, usted sabe que Adolfo Hitler quería que una raza especial, una raza pura, todos los que seremos como usted y como yo, no dábamos la talla, a eliminarnos. Y es de ahí donde se desató lo que usted conoce bastante como el Holocausto, que el pueblo judío casi lo exterminan. 6 millones de judíos fueron exterminados, fueron eliminados. Pero también hubieron otras que no se mencionan mucho, pero también hubieron otras personas que no calificaban de acuerdo a ellos y fueron eliminados. Y en eso también la iglesia participó, porque la iglesia hablaba de la perfección, pero cuando habla la Biblia habla de la perfección, está hablando de nuestro espíritu, no de lo físico. Y qué difícil es entrar, o qué difícil es tratar cuando una iglesia no se deja guiar por el Espíritu Santo. Y la iglesia entró en ese proceso. Pero en ese tiempo también se levantaron hombres que defendieron la verdad del Evangelio, que se opusieron a ese sistema. Gente con valor, atreverse a desafiar al gobierno nazi, atreverse a desafiar a Adolfo Hitler, era una gran amenaza. Estaba de por medio la vida de las personas.
Se menciona mucho de Karl Barth, un grande en los eruditos que se levantaron en ese tiempo, pero también se levantó otro personaje en la historia, se llama Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer, él nació el 4 de febrero de 1906 y murió en 1945. No fue mucho porque vivió, pero este fue un líder cristiano alemán que participó en el movimiento de resistencia contra el nazismo. Estaba preso, acusado pretendidamente que había informado a los complots planeados por miembros de la Oficina de Inteligencia Militar. Y este hombre se menciona que algo lo que hizo él, imagínense, a los 17 años, este hombre entró a la universidad, a los 17 años en la Universidad Alemana, y a los 17 años él pronto ascendió bastante y comenzó a ser profesor y también pastor. Fue un pastor que se levantó en contra de todo lo que estaba sucediendo a nivel del gobierno. Él promulgó muchas de las verdades que hasta la fecha las tenemos en las iglesias. Él se dio cuenta que para ser discípulo se paga un precio. Usted no puede pretender ser discípulo de Cristo y todo es gratis. La salvación no es que no valga nada. La salvación tiene el precio de la sangre de Cristo, pero usted no la puede pagar. Yo no la puedo pagar. Pero la salvación le costó la sangre a nuestro Señor Jesucristo. Y él estaba diciendo de que muchas veces hablamos de una salvación muy barata. Una salvación, como a mí no me costó, no vale nada. Si ustedes le regalan algo, estoy seguro que eso tuvo un precio, porque la gente que se lo regaló a usted tuvo que pagarla y comprarla. El hecho de que usted no haya pagado no quiere decir que no valga nada. Entonces, así es la salvación, así es el precio, el costo de ser discípulo de Cristo. Se van a tener que quitar muchas comodidades para poder ser discípulo de Cristo. A través de la historia vemos los mártires que con su vida pagaron. Ayer estaba viendo una foto del Coliseo Romano. ¿Cuántos mártires perdieron la vida en ese Coliseo Romano? Y usted ve a través de la historia cuántas personas con su cuerpo pagaron el hecho de ser discípulos. Cuántas personas a través de la historia marcaron una diferencia. Este es uno de ellos. Él fue arrestado, encarcelado, y él fundó un seminario. Él estuvo aquí en los Estados Unidos estudiando, pero él regresó y dijo: ¿cómo voy a estar yo en este lugar cuando mis hermanos estaban padeciendo persecución en Alemania? Y se fue y regresó. Y allí en la cárcel él fue decapitado por estar abogando por un cristianismo, por lo que las convicciones que él tenía de que no era justo lo que estaban haciendo. A veces ir en contra, y generalmente ir en contra de lo que está tomándose como autoridad, es un riesgo que se corre. Usted y yo, como ser luz en las tinieblas, vamos a ser víctimas del sistema. Y hay un precio que se tiene que pagar. Hay un precio que se está pagando por esto. Y él en 1945 muere. Y muere ahorcado. Es muy poco el tiempo. Es bien joven. Y muere, pero sus convicciones fueron fuertes. Dice que él instituyó un seminario para enseñar, y clandestinamente él estaba, porque era contra el gobierno, él clandestinamente estaba preparando, enseñando y predicando. El gobierno se lo cerró, pero él dice que siguió predicando. Y aún en la cárcel él siguió predicando al día que él fue ahorcado. Usted puede leer la historia, y ese es un personaje que me llama mucho la atención, porque es una persona que con su vida pagó lo que es el precio y el costo de un discipulado. Ahora, todos de alguna manera admiramos a alguien por su talento, por su fama, por sus logros, y en cierto aspecto queremos ser como ellos. Algunos compran los productos, ¿verdad?, de sus ídolos, de sus héroes favoritos. Y usted los mira en la calle, usted mira la gente comprando
los productos de esos personajes, porque se admiran. Si es un beisbolista famoso, usted va a cargar una camisa y el número del jugador, ¿verdad? Si usted va a la historia y a usted le gustaba el fútbol, miraba cuando alguien cargaba una playera de Argentina y con el número 10 que representaba Maradona, y goleadores y toda la cosa, a Messi y otros por mencionar, y van a querer usar el mismo producto, van a querer usar las mismas cosas porque quieren parecerse a su héroe. Pero la diferencia está que ese atleta famoso paga un precio para estar famoso. No es el que está acostado comiendo papitas o palomitas y el día del juego él va y hace lo que tiene que hacer. No es así. Es una persona que practica, que paga un precio para estar en forma, porque es una persona de la cual depende a la hora de ir a jugar. Entonces, de la misma manera como ese atleta paga un precio, también los que quieran parecerse a él tienen que hacerlo. La diferencia está que cuando llega ¿verdad? Si quiere usted ver la diferencia, es que el futbolista o el deportista no está entre semana, no está descansando, está practicando. Hay un precio que se está pagando que no se mira. Se mira cuando hace la diferencia que está jugando. Pero mientras él está pagando un precio que es de entrenar y capacitarse. Mientras un héroe practica, se limitó a una dieta rigurosa, a la disciplina de su diario vivir, esta otra persona no hizo nada. Y quiere ser buen beisbolista, pero acostado en la cama, sentado enfrente de la televisión. Entonces hay algo que es la diferencia, y es el costo que se está pagando para hacer la diferencia. Ahora, Mateo 28, del 18 al 20, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, oiga bien esto, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, desde el momento que Él da la comisión, que vayan y hagan discípulos, porque se nos está dando la autoridad. Vea que Jesús está delegándonos autoridad a nosotros. No nos está prometiendo, sino que nos la está dando. La autoridad que usted y yo tenemos de parte de Jesús es una autoridad como la que Él tenía. El mismo Espíritu Santo que estuvo en Jesús es el mismo Espíritu Santo que está con usted y conmigo. Entonces tenemos esa autoridad. Usted no va a ir en su nombre, usted va a ir en el nombre de Jesús. Cuando usted, si usted estuviera en una posición en el gobierno, ¿verdad? O usted mira a un policía, cuando llega el policía va representando la autoridad. El policía no va presentándose él mismo, él va presentando la autoridad que le han delegado. Y cuando usted tiene esa autoridad, usted puede poner la autoridad en manifiesto en el momento que se necesita. Esa autoridad se nos ha dado a nosotros. Ahora, pero si no tenemos claro cuál es nuestro papel y esas marcas en nosotros, será imposible. Y debemos saber que el fin de lo que hacemos, los discípulos que haremos, seremos discípulos deficientes. Cuando usted mira el uniforme de un policía, es muy diferente, ¿verdad? Porque el policía está representando la autoridad. Desde el momento que el policía se quita el uniforme y es una persona particular, usted ya lo ve diferente. Pero cuando tiene el uniforme, está representando la autoridad. Lo mismo sucede con los bomberos o con cualquier persona que usa un uniforme. Ahora, ¿qué uniforme estamos usando nosotros? ¿Con qué autoridad venimos delante de las fuerzas de este mundo? ¿Será que venimos con autoridad propia o venimos con la autoridad de Dios? Porque eso va a ser la diferencia. Hay un precio que se paga. Si queremos ser discípulos de Jesús, tenemos que pagar un precio. Porque Jesús, al llamarlos a ser los discípulos de Él, también les está dando
órdenes, pero también les daba autoridad. Jesús les estaba demostrando que todo lo que él había predicado era verdad, por lo tanto podría creer en su ministerio y continuar ellos formando a los próximos. O sea, usted y yo tenemos la capacidad de seguir formando discípulos. Jesús no estaba tan interesado en el movimiento, tanta gente. Él quería que fueran discípulos. Dice, por tanto, ¿qué es lo que dice? Por tanto, ir y hacer discípulos. El discípulo es muy diferente que una persona que es un seguidor nada más. El seguidor no tiene ningún compromiso, pero un discípulo sí tiene compromiso. Un discípulo tiene esa responsabilidad de estar haciendo lo que su maestro hace. Pablo entendió este principio y nos presenta claramente ese fin. En Colosenses 1, 28, 29 dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para el cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El apóstol Pablo sabía quién estaba dentro de él. El apóstol Pablo sabía perfectamente que él quería presentar a ese hombre perfecto. Usted y yo no somos perfectos. Dígale al que está a su lado, no eres perfecto, no te creas. No se crea que es perfecto. Todavía estamos en imperfección, todavía el Señor está trabajando con nosotros. Pero es la responsabilidad nuestra como discípulos presentar a este Cristo perfecto. Él obraba a fin de poder presentar a un hombre perfecto, que es Cristo, lo cual anhelamos ver en los discípulos que hacemos. No son copias de nosotros, son copias de Cristo. Cuando usted presenta el plan del Evangelio, usted no está esperando que se parezcan a usted, usted está esperando que se parezcan a Cristo, ¿verdad? Y en esa manera usted va a ver muchas personas que vienen y se hacen discípulos de Jesús. Y usted comienza a ver cómo Dios comienza a transformar a esas personas. No estamos presentando filosofías personales, no estamos hablando de filosofías ministeriales, no estamos hablando de iglesias en sí, estamos hablando de discípulos de Cristo. Anhelamos ver a las personas que se parezcan a Cristo. ¿Cuál es la meta de una persona? Que sea como Cristo es. Que se parezcan a Cristo. Esa es la meta. Anhelamos ver a personas que se parezcan a Cristo. Con eso establecido vale la pena preguntarnos, ¿en qué consiste ser discípulo de Jesús? ¿Será que solo levantar la mano? ¿Y qué pasó si esa persona no cambia? ¿Será que la confesión nada más que yo creo que Cristo Jesús me salvó y ya vuelvo a hacer lo mismo y yo voy para el cielo? Si no, así está bien fácil. Así todos vamos al cielo. Pero ¿qué costo se está pagando por ser discípulo de Cristo? Yo no estoy hablando de la salvación, estoy hablando de la perseverancia, la constancia que tenemos que tener como discípulos. Por cierto, ¿a ustedes les dieron ganas de hacer cosas malas esta semana? Aquí entre nos. Amén. ¿Va que sí? Siempre el ser humano siempre se quiere hacer cosas malas. Pero ¿sabe qué? Por amor a nuestro Señor Jesucristo no las hicimos. Amén. Por amor al que nos tomó como soldados no la hicimos. Amén. Ese es un costo, es un precio que se está pagando por ser discípulos de Cristo. La palabra que se usa en discípulos en el Nuevo Testamento se trae de un aprendiz que sigue lo que su maestro hace. Se usaba en el contexto de un rabino. Una persona que era un maestro, le ponían aprendices. Lo vemos esto en Gamaliel. Gamaliel tenía muchos aprendices y uno de esos aprendices era el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol Pablo adquirió el conocimiento de parte de Gamaliel. Y es lo que nosotros tenemos que anhelar, a conocer al Señor Jesús, pero también sabemos de que hay personas que nos pueden modelar cómo ser como Jesús. El seguidor de Cristo nada más va a seguir
pero el discípulo va a hacer lo que su maestro hace. Hay 4 características que podemos ver en la marca de un discípulo. Un discípulo cree en Jesús. ¿Usted cree en Jesús? Creemos que alguien entra en una relación con Jesús arrepintiéndose de su propio pecado y poniendo su fe en la obra de Cristo Jesús. Esto debe ser seguido por el bautismo, y que el bautismo sea una señal o imagen pública de que alguien se identifica con Cristo. Lo dice la palabra, ¿verdad? Lo dice la palabra. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces es importante, no podemos llegar a ser discípulos de Jesús si no creemos en Jesús. Tenemos que creer en Jesús. Otro punto importante, crecer en Jesús. No es nada más necesario creer, es necesario también crecer. Si a usted le hubieran dado su hijo y hubiera pasado 3 años, 4 años y el niño, el mismo tamaño, siempre decía, y ya tiene 5 años haciendo las mismas cosas. Vienen los 10 años y todavía, ¿qué pasó cuando va a caminar este niño? Y pasan 15 años y usted sigue viendo el mismo bebito que se lo dieron. ¿Usted qué pensaría? Señor, ¿y cuándo va a comenzar a hablar este niño? Porque no es normal. Desde el momento que nace, una de las características es que crece. Entonces la vida del cristiano puede ser lo mismo. Ahora la pregunta del millón, porque hay cristianos todavía bebés espirituales. ¿Por qué todavía hay cristianos bebés espirituales que todavía quieren biberón porque la carne les hace daño? Que todavía no pueden caminar si no les agarran de la manita. ¿Por qué todavía se necesita que la mamá le cambie el pamper? ¿Será que hay un crecimiento normal o lo estamos viendo como un bebé espiritual todo el tiempo? Crecer en Jesús es lo que debemos anhelar nosotros, crecer y llegar a la estatura del varón perfecto. Después de haber crecido en Jesús, el discípulo entra en un proceso de crecer en Él. Uno nunca llega a este punto donde avanza más allá de Jesús. No podemos rebasar a Jesús, pero sí podemos llegar y podemos crecer en Él. La misma gracia que nos salva es la misma gracia que nos empodera para vivir toda la vida cristiana. Como dice Pablo en Colosenses 2, 6, 7, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en Él. O sea, primer punto, es necesario creer en Dios, creer en Jesús para ser discípulo. Pero también segundo punto es crecer en Jesús. El proceso del crecimiento en un cristiano es profundizar en Cristo, es depender de Él, sujetarse a Él y confiar solo en Él. Es un proceso de crecimiento en intimidad, conociéndolo más y pasar más tiempo con Él. Nuestra meta es ser como Jesús. Eso implica que tenemos que pasar mucho tiempo con Jesús. ¿De qué manera va a conocer usted a una persona? Pasando tiempo con esa persona. Se lo puedo poner un ejemplo. Cuando usted estaba de novio con la que es su esposa o su esposo, ¿verdad que entre más tiempo estaban mejor? Ya pasaron 3 horas. Córtale, mija. No, si apenas van 3 horas. Apenas estamos comenzando a hablar. No se cansaba de hablar, y qué desesperación si no miraba a Macario. Y ya estaba lejos para ir a verla, pero no importaba la distancia. Está lloviendo, no le hace, el agua se moja. Y usted se puede acordar, usted se ríe, ¿verdad? Porque se acuerda cuando estaba enamorado. ¿Qué pretexto le ponía? No había pretexto. Ya es noche. Sí, pero mañana me levanto temprano, a mí no me afecta desvelarme. Mira que no se peina, no le hace, así despeinados me gustan a mí.
No es cristiano, no importa, yo lo convierto de evangelio, hasta misionera se convierte. Y así podríamos seguir, ¿verdad? Pero ¿cómo era en ese tiempo? La insistencia, la perseverancia. Y le ponían pretextos y no, a todos le buscaban. Porque el amor y la pasión estaba, ese fuego, que esa gran llama, eran llamotas. Ahora ya pasó el tiempo, solo un mito ahí. No vas a ir a trabajar, mi amor. Ya se quiere que se vaya. Antes que querían solo estar, ahora no tienen nada que hacer. Pide part-time o overtime. y sucede lo contrario, ¿verdad? Cuando uno sabe que no quiere ir a la casa y no me va a dar overtime ahora, o darle la vuelta a la cuadra para no ir a la casa. ¿Cómo han cambiado las cosas, verdad? ¿Se dan cuenta? Porque no hay ese deseo de pasar tiempo con Jesús. No hay ese deseo de estar en intimidad con Dios. Son otras cosas las que toman el primer lugar. Pero Dios quiere que nosotros tengamos intimidad con Él, porque de esa manera es como nosotros vamos a crecer en el Señor. ¿Cómo vamos a aprender de su palabra si no leemos la Biblia? ¿Cómo vamos a aprender de sus principios si no nos interesa saber lo que el Señor nos dice? En cualquier manera que veamos la Escritura, va a ser para nuestro beneficio. Pero entre más conozcamos del Señor, más vamos a saber. Y un principio que lo establece Juan es que dice que es necesario que yo mengüe para que Él crezca en mí. Entre más desaparezcamos nosotros como personas, más va a aparecerse Cristo en nosotros. El crecimiento del cristiano no es para arriba. El crecimiento del cristiano se dice en estudio que es como espiral y para abajo. Usted sabe que cuando va en espiral toma tiempo. Es mucho más lento que ir así. Lleva más tiempo en espiral para abajo. Porque entre usted más se meta, más descienda a las Escrituras, más se meta en la palabra, usted va a tener más crecimiento. Aunque no diga amén, pero así es. Por eso es que si quiere ver usted cristianos creciendo, es en la medida que se tome la intimidad con el Señor. Es en la medida que se busque del Señor y que pasemos tiempo con Dios. El proceso de crecimiento en un cristiano es profundizar en Cristo, depender de Él, sujetarse a Él y confiar solo en Él. Otro punto importante, un discípulo obedece a Jesús. ¡Auch! Todo iba tan bonito, ¿verdad? Pero eso de obedecer no muy nos gusta. Sométase toda persona a la autoridad establecida. Eso lo dice la palabra. Pero qué difícil es obedecer, ¿verdad? Mire, y se lo voy a poner. Cuando uno va manejando de repente, ¿qué es lo que hace? Me paso. Seguro que porque no me estén viendo, no estoy violando la ley. Y muchas veces lo mismo hacemos nosotros. La única diferencia es que en este caso no vienen a ponernos un ticket, pero sabemos nosotros que estamos violando la ley. No obedecer al Señor es algo que nos perjudica a nosotros mismos. El resultado de pasar tiempo con Jesús y sujetarnos a Él será obedecerlo. Jesús decía, si me amad, guardad mis mandamientos. Usted no puede decir que ama a Dios o que ama a Jesús y no le obedece, porque es contradictorio. Cuando crecemos en amor a Jesús, queremos hacer lo que Él demanda como nosotros. Desearemos obedecer no solo porque Él nos pide eso, sino también porque confiamos que Él sabe cómo ordenar nuestra vida mejor que nosotros. Y es lo que dice, ¿verdad? Él tiene mejores planes que nosotros. Porque los planes que Dios tiene son mejores que los que yo tengo. Y el Señor me dice, deja eso. Ay, pero cómo me gusta. Es que cómo me entretiene.
No, deja esas cosas. Y muchas veces estamos contra, pero es que lo que me gusta es lo que me satisface hacer. Obedezcámosle al Señor. Él sabe lo que tiene mejor para nosotros. Sencillamente dejémonos que Él nos transforme. Él sabe lo mejor que tiene para nosotros. Es tener un elemento importante en la gran comisión. Si cuando hacemos discípulos solo los llevamos a la conversión, pero no tener un tiempo devocional con el Señor, van a creer en Jesús, pero no van a poder crecer en Jesús, mucho menos obedecerlo. Porque es un principio: creer, crecer y obedecer. 3 principios importantes en la vida de un cristiano. Solo llevamos a la conversión y tener ese tiempo devocional diario. No tenemos cumpliendo la tarea de la gran comisión, como dice Mateo. Nos habla que debemos enseñar a los discípulos de Jesús a guardar todo lo que Él nos ha mandado hacer. ¿Qué se nos dijo a nosotros? ¿Verdad? Que guardáramos todas las cosas que se nos han mandado. Si usted está formando discípulos, también tiene que insistir en que tienen que obedecerle al Señor. Y cuarto paso: los discípulos son como Jesús. Los discípulos deben ser como Jesús. Los discípulos debemos ser como Jesús. Esta es la meta, la que el Espíritu Santo nos está llevando. Romanos 8:29 nos explica que Dios nos ha justificado con el fin de conformarnos con la imagen de Cristo. Colosenses 3:10 nos explica cómo estamos siendo renovados a esa imagen. Cuando hacemos discípulos, por tanto, anhelamos ver a esas personas conformadas más y más a la imagen de Cristo. Nuestra tarea es ver a estas personas viviendo como Jesús viviría en su trabajo, en su colegio o en la ciudad, pero viviendo a la manera de Cristo, viviendo a la manera de su Maestro. Esto nos recuerda la tarea de ser discípulos. Es una de las maneras que más claramente somos discípulos. Yo no puedo formar discípulos si yo no soy discípulo de Jesús, porque no voy a tener la convicción de lo que voy a hablar. Para yo poder decirle a usted que sea discípulo, yo tengo que ser discípulo de Jesús, porque yo sé los beneficios que tiene ser discípulo de Cristo. La medida que hacemos discípulos, deberíamos considerar que un discípulo es alguien que cree en Jesús, que cree en Él y le obedece para ser como Él. Significa entonces, ¿qué queremos decir para seguirle? ¿Qué queremos hacer para seguir como Jesús? ¿Qué cosas son las que tenemos que renunciar para ser como Jesús? Por eso cuando leemos el capítulo 16, Jesús demanda algo de nosotros. Él demanda que nosotros paguemos un precio, que renunciemos a nuestra comodidad para que podamos llegar a ser como Él. Y eso está lo que estábamos leyendo. El versículo 24 dice: Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Jesús no está obligando a nadie. Jesús dice: si alguno quiere venir en pos de mí. La invitación es extensa, es abierta. No muchos aceptan el llamado de Jesús, pero Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarnos a nosotros mismos es negar a lo que nos gusta, negarnos a lo que nos causa placer, a lo que nos da deleite. Pero por causa de Jesús nos negamos a nuestro deseo personal para ser discípulos de Él. Y tome su cruz. Cuando dice tome su cruz, no es el esposo, no es la suegra. Ay, qué cruz la que me tocó a mí. No, esa la escogió usted, ¿verdad? Ay, es que este esposo tan matoso, esta esposa tan tóxica. No, esa cruz no es la que se refiere aquí. La cruz de la que está hablando es algo que usted está llevando por causa de Cristo. Un peso que usted está llevando por causa de Cristo. Y dice: y sígame.
No puede usted decir que es discípulo y no está siguiendo a Jesús. Ahora dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que quiera perder su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿de qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con los ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Muchos de los discípulos a los que él se estaba refiriendo tuvieron que pagar con su vida el martirio. Usted puede ver, puede ir a leer. Muchos de ellos fueron decapitados. Otros de ellos fueron, por ejemplo, el apóstol Juan dice que lo metieron en un caldero lleno de aceite hirviendo y no se murió. Y lo sacaron de ahí y lo llevaron a la isla de Patmos, donde pasó sus últimos años. Pero todos pasaron martirio. Los que Jesús les estaba hablando pagaron con su vida. En la historia de la iglesia se habla de muchos mártires que con su vida pagaron el creer en Jesús. ¿Qué precio estamos pagando por ser discípulos nosotros? ¿Qué es lo que hemos renunciado? ¿Qué es lo que hemos negado y siguiendo a Jesús? ¿Cuál es la cruz que nos ha tocado a nosotros? Muchas veces es la salud, muchas veces es el desprecio de nuestros amigos y de nuestra familia. Muchas veces van a ser circunstancias que usted dice, si es ser cristiano de verdad, que es difícil ser cristiano. Qué bueno que nos ha tocado vivir en una cultura donde no estamos en persecución como estaban los discípulos en su tiempo. Pero eso no quiere decir que no haya un precio que se esté pagando. Si usted esta palabra lo está desafiando, yo le aconsejo a usted, que usted comience a ver en qué manera Dios nos está esperando que seamos buenos discípulos. Para terminar, yo quiero comenzar a decirle a usted esta oportunidad. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar, pero el principio dado, tenemos que alcanzar la madurez espiritual. Necesitamos también recordar del Señor y dedicarnos a Él sin reservas. No hay cosa peor. ¿Usted quiere ser nadador? ¿Usted quiere ser campeón de nadar? Tiene que meterse al agua. Tiene que nadar. Si usted dice, yo quiero ser campeón de natación, pero no me gusta nadar, ¿cómo? Ay, es que el agua a mí me da alergia. ¿Cuándo va a ser campeón de natación? Tiene que meterse al agua. Considere sus compromisos con Dios y siga los que está cumpliendo fielmente. Conecte sus actividades diarias con quien está usted. Conecte su vida con Dios. Trate de todo lo que usted haga, hágalo. Como dice, orar sin cesar, ¿verdad? No es que usted deje de hacer sus cosas por estar orando, pero usted puede estar orando. Usted puede estar, así como está limpiando su casa, cuando agarra la escoba, Señor, así como yo estoy limpiando esta casa, limpia mi vida, quita todo lo que no estorbe. Así como yo estoy limpiando, Señor, esta estufa cochina, limpia mi vida, quita todo lo que... Y usted puede estar diciéndole al Señor en su diario vivir, Señor, así como yo voy manejando este carro, también maneja mi vida. Toma el control, Señor, de mi vida. Usted comienza a tener esa intimidad con el Señor y usted comienza a crecer. Pida que Dios le dé amor de Jesús por todas las personas y que lo ayude a demostrar su amor. Si usted quiere ser discípulo de Jesús, comience a hacer lo que Jesús hizo. Una de las cosas que vamos a ser desafiados es hacer las cosas tal vez que nos van a traer desafíos. Para hablar de Cristo a mucha gente no le gusta. Mucha gente dice, ay, ya viene ese latoso otra vez a hablarme de Jesús. Tal vez sus amigos le cierren las puertas. Tal vez muchos ya no los inviten a las fiestas. Ese es un precio que se tiene que pagar, pero vale la pena. Amén. Porque sabe que al final de cuentas la Biblia dice que es mejor agradar a Dios antes que a los hombres. Amén. Y si usted cree este principio,
Créame que lo demás está por venir. Yo le hablé de Dietrich Bonhoeffer, pero así como él, hubieron muchas personas que pagaron un precio alto para ser discípulos de Cristo. No sé cuánto esta palabra lo va a desafiar el día de mañana a usted como discípulo, pero yo le puedo decir que vale la pena servir al Señor. Vale la pena renunciar a la comodidad para ser discípulo de Cristo, porque hay algo que usted va a recibir al final del tiempo y es una recompensa. Si usted está haciendo para el Señor obra de oro, usted va a recibir recompensa de oro. Si usted está haciendo cosas con valor de plata, usted va a recibir recompensa de valor de plata. Si usted está haciendo obras de cobre, usted va a recibir galardón con precio de cobre. Pero si usted está haciendo la obra del Señor como hojarasca, la hojarasca la quema el fuego y no va a recibir ninguna recompensa. Entonces, esforcémonos por hacer las cosas de mayor valor para el Señor, porque es la recompensa que vamos a tener. Ninguna de las cosas que hagamos para el Señor va a quedar sin recompensa. Llegará el momento cuando nos estén recompensando por cada de las cosas que hicimos. Y dice que aún un vaso de agua que le hemos dado a alguien en el nombre de Jesús no quedará sin recompensa. Imagínense el día de mañana cuando usted lo estén llamando en el tribunal de Cristo y que escuche su nombre usted. ¿Cuántas almas salvaste para mí? ¿A cuántas personas les hablaste de mi nombre? ¿A cuántos te rechazaron? Pero seguiste, insististe. Entonces esta mañana la palabra es a creer, a crecer, a obedecer y a ser seguidor de Él. ¿Está dispuesto usted a hacerlo? Porque el desafío le va a venir. ¿Por qué nos ponemos de pie? No estamos en la época del ejército nazi. No estamos en la época de Adolf Hitler, aunque se han levantado muchas situaciones casi similares. Pero es el tiempo cuando es necesario que usted se levante en el nombre del Señor y que pueda decir: yo quiero ser una persona que haga la diferencia en esta generación. Ahorita donde usted mira que en cualquier lugar donde usted vaya, por creer en Jesús lo van a ver raro. Por creer y confesar de que usted cree en Jesús, a usted lo van a ver de diferente manera. Vale la pena, porque usted es un discípulo de Cristo. El costo que usted va a pagar no es nada en comparación de la recompensa. Vale la pena servirle al Señor y vale la pena servirle con gusto y alegría. No lo hagamos a regañadientes, no lo hagamos renegando, hagámoslo porque Él se lo merece. Me gustaría orar por usted. Incline su cabeza y dígale con sus palabras: Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero seguirte. Señor, yo quiero ser tu discípulo. Señor, gracias te damos esta hermosa oportunidad. Estamos en este lugar, Señor, porque te necesitamos. Espíritu Santo, en esta mañana, ilumina las áreas, Señor, que necesitamos crecer. Las áreas, Señor, que hemos sido desafiados en esta oportunidad. Alumbra, Señor, las áreas que necesitamos cambiar para poder crecer. Las áreas, Señor, donde tenemos que obedecerte. Que tu palabra sea fiel y verdadera. Que podamos traer, Señor, a este lugar y a nuestra vida, Señor, el crecimiento que tú has prometido para tus hijos. En esta oportunidad, Señor, hay cosas que tenemos que renunciar, pero por amor a ti, Señor, renunciamos a nuestros gustos, a nuestros deseos personales. Negamos, Señor, nuestra naturaleza para alabarte y glorificarte. Y aunque veamos, Señor, que las puertas se cierran, pero tú, Señor, estás con nosotros. Tú eres, Señor, el Dios poderoso, un Dios que tiene control de las cosas. Señor, abre las ventanas de los cielos. Yo me uno, Señor, con cada uno de mis hermanos y hermanas para hablar, Señor, de que tú haces milagros, que tú pondrás a nuestro lado personas, pondrás enfrente de nosotros personas para que podamos discipular a otros. Creemos, Señor, que el deseo del corazón tuyo es que tu reino crezca, que tu reino aumente y que podamos ver, Señor, tu gloria
en este lugar. Oramos, Señor, creyendo y confiando que tú estás con nosotros. Tu palabra dice que no hay valiente, Señor, que esté en contra de nosotros, porque las fuerzas del infierno no prevalecerán contra tu iglesia. Nosotros somos ese ejército, y en esta oportunidad, Señor, confesamos y creemos de que tú estás como poderoso gigante peleando las batallas con nosotros. Señor, somos tus discípulos, ponemos nuestras voluntades en tus manos, Señor. Te damos gracias, te bendecimos y te amamos, Señor. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.